Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Antes que todo, espero que me estén escuchando bien y vean bien. Mi nombre es Silvana Pérez, soy coordinadora del Design Center de Trespa acá en Santiago de Chile, y les doy la bienvenida entonces a esta primera sesión técnica de un total de 5 sesiones que tendremos cada miércoles a las 15 horas. Perfecto. Esta primera sesión, como sabemos, se tratará de Trespa específicamente con respecto al material y sus características. Antes les quería explicar que a su derecha se encuentra el panel de chat, el cual lo pueden ocultar si gustan, cliqueando hacia su derecha, y este va a estar habilitado solo para una directa comunicación con nosotros, así nos enfocamos 100% en esta presentación, por lo que pueden enviarnos sus preguntas por ese medio sin ningún problema. Como ven, al momento de enviar el mensaje en la casilla para escribir, hay un pequeño icono arriba de pregunta. Solo pinchan ese icono, se va a volver de un color azul y pueden escribir su pregunta. Nos acompaña en esta ocasión Rodrigo Gana, gerente técnico de Trespa en Sudamérica, quien expondrá en estas 5 sesiones y puede aclarar cualquier duda técnica al respecto. Este webinar, como bien saben, no durará más allá de 45 minutos aproximadamente, con el cual partiremos con Rodrigo entonces y su presentación, y al final, y luego de haber recibido todas sus preguntas, empezaremos a publicar cada pregunta enviada y las empezaremos a leer para que Rodrigo nos vaya aclarando la información. Perfecto. Como ven, hoy es la sesión del miércoles 15, la próxima es el próximo miércoles 22 de julio, también lo dejamos invitados al respecto de trabajo, mecanización y CNC. Rodrigo, por favor, entonces, buenas tardes, puedes comenzar. Te esperamos. Muy buenas tardes. Estén todos muy bien. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Silvana, ¿sí? En un momento, ahora la vemos. Sí, te dejo entonces. Muchas gracias, Silvana. Como les decía, bienvenidos a esta primera sesión técnica. Primero me presento, mi nombre es Rodrigo Gana, yo soy arquitecto, magíster en construcción y soy el gerente técnico para Trespa en Sudamérica desde el año 2010. El programa general, como les decía Silvana, está dividido en 5 partes. Está diseñado de tal manera que cualquiera que quiera o se tenga que involucrar con la instalación o determinación o diseño de una fachada ventilada a través de Trespa pueda tener información necesaria para todo aquello. Y como les decía, está dividido en capítulos. La idea es que estos sean cortos. Mi intervención no debería ser más de 30 minutos. Veremos si tienen el tiempo hoy día, que es el primero. Eso con el programa general y el programa en particular del día de hoy. Vamos a ver fabricación, gama de distribución, que tiene que ver con nuestras capacidades. Luego vamos a abordar algo respecto a la norma de certificación de materiales europeas a través de nuestra asistencia, obviamente vía útil y algunas otras cosas más. Y para terminar, cómo diseñar con la gama Metallics, que es una particularidad de nuestra gama de producción. Eso, brevemente la historia, 2 palabras. Trespa es una multinacional de origen holandés que existe hace 60 años en el mundo. Lo interesante es que en este tiempo solamente se ha dedicado a hacer una cosa y es HPL compacto o laminado compacto de alta presión, etc. Tenemos hoy en día una distribución sobre 80 países que se hace en un mismo lugar y con la particularidad actual de una garantía de 10 años. Un poco de imagen es la historia. Así nace esta empresa en el año 60 en Weert, en el sur de Holanda. Esa es una foto de hace algún tiempo atrás. Para que entiendan el crecimiento, está en el mismo lugar. Esos son los 3 galpones que se ven a la izquierda. Un poco para que tengan la idea de una dimensión. Esa es una foto un poco más actual de la fábrica. Y al día se producen 12.000 metros cuadrados de placas. Son cerca de 5 millones de metros cuadrados al año. Eso hace que tengamos una producción estable siempre de 4 semanas, independiente de la cantidad, sea una placa o 500.000 metros cuadrados. Da lo mismo de cualquier cosa de la gama, que es una gama bastante extensa. Son 150 colores, terminación por una cara por ambas caras, terminaciones distintas por ambas caras, 4 formatos, 4 opciones, 7 terminaciones, etc. Cualquier de esas combinaciones se puede tomar y producir una placa, como les decía, sin límite, y eso enviarlo en 4 semanas.
es de 4 semanas, cualquier observador posible, 4 semanas, enviarlo acá a Sudamérica de 4 y 6 semanas, hoy en día más cerca de 6 semanas, por lo tanto, 10 semanas desde que se pone la orden de producción, tenemos el material puesto en el puerto. Eso respecto a nuestra distribución y a la breve historia del material. Empecemos a ver qué es lo que es un HPL compacto para entender cómo se comporta. Esto es la impregnación de celulosa, papel craft, en resina termoindrusible fenólica, comprimido a alta presión y temperatura. El origen de esto está en hace muchos años atrás. En la baquelita. Básicamente la baquelita fue la primera impregnación de un sustrato que también era papel craft, que no había se podía termoformar y esto dio pie a lo que conocemos como melaminas, laminados delgados, etcétera, y también obviamente es la base para el HPL compacto. En particular, Trespa, dentro de su fabricación, tiene un proceso particular que se llama cura mediante EBC, que es lo que hace es curar, como usted me lo dice, la última lámina del material, que eso se lo voy a explicar un poco en detalle más adelante. Pero eso es básicamente el proceso. Veámoslo ahora por partes. Esto nace con un rollo de papel craft que se impregna en resina fenólica, ¿vale? Se sumerge en las tinas y queda impregnado por ambas caras en resina fenólica. El material se termoendurece para lograr su curado final, por lo tanto se eleva un poco su temperatura de manera que se rigidice y de eso obtenemos el material que va a estar en el núcleo, pero también el sustrato para la decoración, vale decir, nosotros impregnamos el color directamente en resina fenólica, que eso es otra de las diferencias que tenemos con el resto de los productores de HPL compacto. Y como les decía, este proceso particular de cura mediante electrones, que lo que hace es juntar tanto el color y terminación como esta descarga mediante electrones, y lo que hace, una vez que esto está unido, es que se cierra casi por completo el poro, y eso es una de las gracias del material y es una de nuestras, por así decirlo, marcas registradas que tenemos hoy en día, dado que, entre otras cosas, es una tecnología patentada por Trespa. Luego se junta todo en un paquete de prensa, vale decir el núcleo, láminas de papel craft impregnadas en resina fenólica, la terminación que ya tiene la cura mediante BC, y en un paquete de prensa, en estas máquinas, en estas prensas gigantes que se ven al fondo, y se comprime a alta presión y temperatura, y la placa está terminada. El resultado de esto, para nosotros, en términos de calidad, es muy relevante, toda vez que cada placa se revisa antes de salir de la fábrica. Por lo tanto, cuando ustedes reciben placas que van a utilizar en las obras, etcétera, deben tener un control de calidad de llegada, de forma de que si existe alguna desviación, es lo que les voy a comentar más adelante, que son las características del material, nos lo pueden hacer saber de forma de nosotros poder iniciar el proceso de reposición, de ser necesario, de ese material. Obviamente, máquinas miden procesos de cuadratura, láser, etcétera, eso no van a medir máquinas, pero hay una revisión, como les decía, individual de cada placa, que es lo que uno puede ver acá al fondo, y básicamente es arrojar distintas intensidades de luminosidad sobre una placa para poder detectar cualquier error o cualquier desviación. Tenemos una tasa de fallo que es muy, muy baja. Para terminar el proceso de fabricación, les quiero mostrar algunas imágenes del último desarrollo de Trespa, que es la gama o la planta de tratamiento EBC2, que es la segunda versión de nuestra tecnología de cura mediante electrones. Y ahí van a ir viendo en ambas animaciones, van a ir viendo algunas imágenes de lo que es eso. Eso es algo que se demoró 10 años en desarrollar y con una gran inversión económica. Lo que busca es ampliar nuestras posibilidades de desarrollo, vale decir, no es algo que ya tengamos el límite en cuanto a producción vamos a poder obtener, sino que simplemente tenemos el inicio. Y la idea también es que vean el nivel de tecnología que está detrás de este proceso de cura mediante electrones, que como les decía, es una tecnología patentada, y que nos da una resistencia muy superior al resto del mundo. Entre otras cosas, por ejemplo, particularidades de este lugar, todo el acarreo de partes o de las láminas, etcétera, lo hacen unos robots automatizados que están geolocalizados o georreferenciados dentro de este espacio, lo cual hace que sea un funcionamiento continuo y mucho más eficiente. Está dividido en 2 pisos, de forma de que todas las tinas de impregnación pueden cambiarse sin que se entorpezca la producción, etc. Ese es el último desarrollo en términos de fábrica que ha hecho la empresa. Como les decía, el resultado de esto es casi cierre por completo del poro. Estas son imágenes de una lámina de Trespa ampliado 75 veces en un microscopio comparado con una lámina de melamina. Centrémonos en Trespa, ahí vemos 75, luego acá vemos 2500 y una superficie
continua, que no tiene interrupciones, donde no se ven las fibras, es la base de una buena resistencia. Y eso es algo que vamos a terminar de ver un poco más adelante en esta presentación. Veamos ahora el comportamiento de la placa y cuál es el resultado en términos físicos del material. Ahí pueden ver, comillas, lo que sería el antes y el después de esta placa. Lo que está acá arriba es lo que quedó bajo la plancha de prensa y obviamente lo que está acá es lo que quedó fuera. Ahí lo que están viendo son láminas de papel craft impregnadas en resina fenólica. Acá se puede ver algo respecto de la prensa. Y lo importante de esto es que la placa es o termina siendo un 70% celulosa o fibra basada en celulosa y un 30% de resinas termoendurecibles. Y eso es la base de su comportamiento. El comportamiento de esta placa tiene que ver con la humedad. A diferencia de la mayoría de los materiales que ustedes conocen que dilatan o crecen y se achican por calor, esta placa aumenta de tamaño o disminuye de tamaño solo por humedad. El calor no es un factor relevante dentro de este material, dado que es un termoendurecible, y los termoendurecibles curan por sobre los 150 grados, por lo tanto las diferencias de temperatura no afectan o no cambian el funcionamiento de la placa en términos físico-mecánicos. No así la humedad. Y ese es un factor que hay que tener en mente y hay que tenerlo en cuenta cuando se diseñe, pero también cuando se instala con HPL compacto, bueno, con este y con cualquier otro HPL compacto, porque para que una placa de HPL compacto se mantenga geométricamente plana durante su vida útil, que es muy extensa, al menos en el caso de nosotros, la humedad tiene que ser la misma en ambos lados de la placa. Si la humedad empieza a variar y yo tengo mayor cantidad de humedad a un lado que al otro lado, que es en el fondo una situación poco ventilada o aún peor una situación no ventilada, va a hacer que el material dilate de forma no homogénea. Y obviamente lo que antes era un elemento recto y plano y bastante lindo, por así decirlo, se transforma en una curva que no es lo que nosotros deseamos. Una explicación muy simple para esto. Lo que ven ahí, ¿cierto? En esta curva, el tamaño en esa curva, el tamaño de la curva superior es mayor al de la curva inferior. Esto es algo geométrico básico y eso es un poco la misma idea de lo que le pasa al material. Si yo aquí tengo mayor humedad que acá, las láminas que están cerca de la menor humedad no van a crecer tanto como las que están arriba y la única geometría que permite esa doble dilatación de un elemento donde los bordes no van a cambiar es esa curva. Y eso es lo que buscamos evitar a través de una correcta ventilación a nivel de instalación y de trabajo del material, que está dada por esa cámara mínima de ventilación, y por sistemas que permitan que esa ventilación sea de forma correcta, vale decir que hay una mínima entrada y una mínima salida de aire. Esto es parte de lo que vamos a ver en el capítulo Sistemas de Instalación, donde vamos a abordar la ventilación de los sistemas de instalación en detalle y vamos a ver bastantes cosas más. Bien, eso respecto al comportamiento físico del material, respecto de compartir humedad con el medio. Ahora, respecto de las características que deben cumplir estos materiales, y aquí me debo basar en la norma europea, dado que, como ustedes saben, en Chile no existe certificación de materiales, por lo tanto, literalmente uno podría poner cualquier cosa a nivel de fachada sin que la ley se lo impida, salvo obviamente elementos combustibles. Pero en el caso europeo hay una norma específica que es la EN 438 que determina cuáles son los comportamientos mínimos y características de todos los HPL, o la denominación de este tipo de materiales HPL compacto, para el uso en fachadas y determina cuáles son los rangos aceptables. Y eso es la base de nuestra hoja de datos técnicos, vale decir, la forma en que nosotros entregamos nuestra información está de acuerdo a la forma en que la norma europea lo pide. Por lo tanto, siempre vamos a entregar rangos respecto de estos valores y vamos siempre a hablar del peor comportamiento posible respecto a lo que pide la norma. Que eso es una diferencia fundamental porque recuerden que una hoja de datos técnicos en sí misma no tiene ninguna validez, a diferencia de nuestra hoja de datos técnicos que, como vamos a ver más adelante, está respaldada por la garantía. Pero es importante que el formato de entrega de esa información sea claro y sea de acuerdo a una norma, de forma que yo pueda buscar la referencia y entender qué es lo que pide en su capítulo 9, la EN 438-2. Y eso, como les digo, tiene que ver con los procesos de certificación de materiales a nivel internacional, cosa que vamos a ver también en el último capítulo, vamos a entrar más en detalle respecto a certificaciones. Y bueno, el resto de las primeras condiciones, perdón, las primeras condiciones tienen que ver con nuestra producción, esto refiere a variaciones máximas de espesor, planimetría, longitud, anchura, etc. Y la segunda parte tiene que ver con la resistencia mecánica del material, tanto resistencia a la humedad, como impactos, densidad y la resistencia mecánica directa en términos de resistencia a fricción y resistencia a la tracción, que como vemos,
combina valores muy altos, lo que le entrega una resistencia mecánica muy alta. Si se fijan, la resistencia a la flexión es 120 megapascales y es unido a un módulo de flexión muy alto, perdón, la resistencia a la flexión es de 70 y un módulo de flexión de 120, lo cual le da una capacidad de absorción de energía que es muy alta y permite también, obviamente, que las fijaciones se incorporen de buena manera dentro del material. Nos vamos a concentrar, a manera de ejemplo, en la resistencia directa frontal del material y vamos a ver algo también sobre estabilidad dimensional. ¿Por qué es importante la estabilidad dimensional? Porque nos permite poder definir y desarrollar de buena forma los sistemas de fijación y de encuentro del material. Como veíamos, este es un material que reacciona por la humedad, vale decir, absorbe humedad, se dilata, bota humedad y se contrae. Esa dilatación está en torno, o sea, es máximo 2,5 milímetros por metro lineal, y eso es lo que va a definir, obviamente, qué es lo que está definido en la norma. Y eso es lo que va a definir todos nuestros sistemas de junta e instalación. Por lo tanto, nosotros ya tenemos normado, y eso es uno de los avances, obviamente, que tienen los materiales, que nosotros podemos ver cómo se comporta el material antes de tiempo y saber que hay ciertas distancias que van a funcionar para un tipo de juntas o para otra, o hay ciertas condiciones de instalación que nos van a permitir o no usar un formato o un espesor adecuado para una situación u otra, o también definir elementos de terminación que muchas veces influyen en el comportamiento total del material. Por eso que la información debe ser, como les decía, entregada de acuerdo a una norma con la mayor claridad posible y eso recogido de buena forma a la vez a través de la literatura que nosotros tenemos al menos en nuestro sitio que es trespa.info. Otro de los parámetros que les quería comentar respecto a la resistencia, y esto tiene que ver a dónde se pueden utilizar los materiales, esto es la resistencia al impacto, vamos a ver un video acá abajo. ¿Qué es lo que define esta resistencia al impacto? Define dónde se pueden ocupar los diferentes materiales. En el caso de Trespa se puede ocupar, tiene la más alta clasificación, se puede ocupar a borde de calle, etcétera, donde esté susceptible a agresiones. Obviamente, parte por lo mismo, lo tenemos o está instalado en la foto que ustedes ven a la derecha en el hospital de Talca, por ejemplo, donde fue utilizado específicamente en todos los bordes de agresión. Y lo que estamos viendo en el video de la izquierda es la prueba que determina la ETAC 034, que es la norma que determina este ensayo. Y lo que están viendo es un peso de cerca de 50 kilos que va a sudar con una muestra de Trespa. Ahí está en el fondo esa muestra verde. Y en el fondo el resultado de este proceso es lo que nos permite a nosotros estar dentro de la categoría 1, dado que al menos este ensayo no genera ninguna afección, son sobre 400 joules de carga que se arrojan sobre la placa. Siguiendo con las características, aquí lo que vemos son comportamientos a largo plazo del material, vale decir, todo lo que es envejecimiento anticipado, que ya vamos a hablar de eso, y resistencia al SO2. Obviamente, nosotros ranqueamos en la parte más alta de la norma, pero siempre entregamos nuestro resultado, como les decía, dentro de la norma, salvo en la intemperie artificial, donde nosotros utilizamos una norma particular que es 3 veces más severa de lo que nos exige la norma europea y que es la base, en el fondo, de lo que nosotros hoy día tenemos por garantía. Al final tenemos la reacción al fuego, un poco distinto a lo que exige la norma en Chile. Ustedes saben que la norma chilena mide la resistencia al fuego, vale decir el tiempo, y lo que mide Europa es la reacción, vale decir cómo se comportan los materiales en 3 fenómenos diferentes. Esto también lo vamos a ver más en detalle en el capítulo final de certificaciones, pero básicamente hoy día tenemos por un documento formal a través del Ministerio de Vivienda, tenemos la, comillas, autorización para poder funcionar dentro de nuestra norma de especificación. No era algo que necesitásemos, pero era algo que Trespa o nosotros mismos nos impusimos a nosotros. Eso respecto al fuego, como les digo, lo vamos a ver más adelante también. Respecto a las características que no están declaradas directamente, dado que son distintas o difieren a esa norma directa, por un lado tenemos la resistencia a la abrasión. Aquí ven el comportamiento comparado con una plancha de aluminio de material, obviamente de placas Trespa. Lo que se hace es que se toma una máquina que hace anillos concéntricos a distintas presiones, se ocupa aluminio, dado que el aluminio tiene muy baja resistencia a la abrasión, y uno ve a qué nivel de presión se van apareciendo marcas. En el caso de Trespa, a partir de 5 Newton en adelante aparece la primera marca. Y esto siempre se hace con una punta de metal duro que obviamente es más densa que la placa, que permite marcarla.
Se realizó también sobre esas otras dos placas, en esas es muy, muy complejo verlas, de hecho ustedes no van a ver nada, pero ahí hay algo en la línea blanca en esa placa negra. Básicamente es una resistencia a la abrasión que es muy alta, obviamente si yo la quiero agredir, si tomo una punta de metal o algo así con la suficiente fuerza voy a lograr agredir la placa, pero no es algo que ocurra comúnmente, por así decirlo. Um, Pasando a otro tema, dentro de la resistencia, y aquí yéndonos al más largo plazo, obviamente una fachada está hecha para resistir los agentes externos, vale decir radiación, cambio de temperatura, la lluvia, etcétera, todas las condiciones climáticas de los medios donde podemos utilizar la placa, y como nosotros sabemos, en el caso chileno, esos medios van desde desiertos muy áridos a lugares muy húmedos o muy fríos. Y esa influencia o esos elementos externos lo que producen son ciertas patologías a nivel de paramentos, tanto que puede ser aparición de sales o salitre, una de las más complejas que al interior, que es la aparición de hongos y moho, que básicamente es lo que baja la calidad del aire interior, pero también ciertos cambios estéticos como decoloraciones, envejecimientos anticipados o decoloraciones, que obviamente afectan el comportamiento, por un lado, de las fachadas, pero también de los edificios que las albergan. Y eso es muy importante respecto a la resistencia de los materiales, y es algo que para nosotros es bastante relevante y es uno de los ejes centrales de nuestro desarrollo y tiene que ver con someter el material a las pruebas posibles más exigentes respecto de comportamiento. Es en sí lo que les comentaba al principio del ciclo Florida, que es 3 veces más exigente que la norma europea para clasificar la resistencia a la radiación ultravioleta. Lo que se hace acá es replicar un clima o el clima más severo de la Tierra, que es el clima Florida, y someter el material a 3.000 horas, vale decir un envejecimiento adelantado que lo expone, comillas, a 10 años, y mediante eso nosotros podemos entregar hoy en día nuestra garantía, dado que sabemos cómo el material se va a comportar en las peores condiciones posibles, y nos permite que esa garantía sea a nivel mundial, no tenga exclusiones, vale decir, es para toda la gama, y más importante tal vez que el texto de la garantía, que eso es comillas, algo relativamente simple, lo que hace esta garantía es tomar la hoja de datos técnicos y poner una bala al lado de esa hoja de datos técnicos durante 10 años, y eso es una tipología de garantía que es muy poco común, y que dado el comportamiento que nosotros sabemos que el material va a tener, para nosotros no tiene ninguna complicación. Y obviamente esa garantía no ha sido ejecutada, bueno, a nivel nacional, porque recién estamos cumpliendo, este año vamos a cumplir 10 años, pero a nivel mundial tampoco es una garantía que nos ejecuten. Por lo tanto, para nosotros es un grado de tranquilidad y es lo que nosotros queremos conferirle en las obras a través de este material, en el fondo que es el último material que o que uno va a poner en la fachada. Respecto de esta larga vida útil, una de las primeras cosas que uno tiene que ver es cuál es el costo de mantención, dado que eso va asociado obviamente a la inversión. Si tengo una inversión alta, pero tengo un retorno de inversión aún mayor, va a ser una buena inversión, no así a la inversa. En términos de mantención, este material requiere muy baja mantención. Esto también se va a ver en detalle en el capítulo siguiente, en trabajo de mantención, y vamos a hablar en detalle de las formas de mantener el material, de lo poco que hay que hacer. Básicamente esto es una prueba estandarizada que se hace a nivel mundial, donde uno combina aceite de auto con polvo, embetuna las placas, las deja sacar en un horno a 80 grados y luego las limpia, y uno establece si es que queda algún rastro de la limpieza o el agente contaminante. Obviamente nosotros, en el caso de Trespa, no queda ningún rastro en estos ciclos de limpieza. Un poco más complicado que eso en términos de mantención, lo hemos asociado a las fotos de la izquierda. Estas son fotos de acumuladores de sal en una fábrica en Alemania que tienen cerca de 3 años. Y si se fijan, los molos de hormigón tienen una fluoración de sales, no así las placas que están detrás, y eso habla de someter al material a uno de los ambientes más complejos en términos salinos, que es un acumulador de sal. Por lo tanto, para nosotros, como comprenderán, borde costero y eso no tiene ninguna complicación. Un poco más complicado respecto de mantención y es la remoción de diversos tipos de tintas, que van desde un spray de tarro, ¿sí? Un enamel típico tarro que vale 4 lucas en cualquier lugar, hasta una pintura profesional de alta adherencia, dado que obviamente hay ciertos tarros de pintura de mucho mayor calidad. Y la gracia de Trespa es que, dada su estructura molecular de poros cerrados, se puede limpiar con cualquier diluyente orgánico no abrasivo, vale decir, con elementos comunes que compramos en cualquier ferretería, desde alcohol isopropílico hasta thinner de pintura, pasando por diluyente, por duco, por piroxilina, ketona, lo que sea. Y eso nos permite, en el fondo, una mantención estable en el tiempo a un muy bajo costo, y eso obviamente también redunda en el comportamiento de las edificaciones a futuro.
Veamos ahora más allá de lo que dice la garantía y hablemos un poco del conocimiento empírico que tenemos respecto de las fachadas que hemos realizado. Y aquí nos referimos a los proyectos más antiguos que hemos podido ir a ver con placas nuevas a comprobar cómo se ha comportado el material. Siempre vamos después de un cierto tiempo y comparamos placas nuevas con placas en uso. En este caso se hizo a los 24 años de vida del proyecto, hoy día el proyecto tiene 30 años. Y eso lo hemos podido comprobar en distintos lugares. Esto es más cercano a nuestra realidad en términos de radiación ultravioleta. Esto está en Barcelona, en las afueras de Barcelona, en un campus universitario. Y como vemos, el material sigue manteniendo exactamente el mismo color, luego de 20 años sometidos a este nivel de inclemencia. Y como les digo, en distintos lugares, en distintos colores, no hay exclusiones. Y un ejemplo local, que tal vez, o sea, que es bastante más joven, yo este proyecto lo fui a ver a fines del año pasado. Lo que están viendo acá son las fotos de la obra. Si se fijan, los cristales están completamente limpios, recién instalados. La foto que está acá es la foto del año pasado. Si se fijan, la limpieza de los cristales alcanzó solamente para el primer piso. A estos cristales no se han limpiado todavía, por lo tanto, posiblemente ese lugar de la fachada tampoco. Y si se fijan, eso es exactamente lo mismo. Y eso en el fondo nos dice que estos son 9 años en un color complejo en talca, como es el color complejo, como es el rojo, en talca sin mantención y el color sigue siendo exactamente igual. Ese nivel de diferencia es lo que nosotros podemos, o sea, demostramos a nivel empírico con nuestras obras y con la longevidad de nuestras obras, pero también certificamos a través de las normas que nosotros cumplimos y de las normas que incluso nosotros nos imponemos. Simplemente a manera de resumen, respecto a lo que vimos recién, condiciones tanto de resistencia mecánica como de resistencia física, recogidas por distintas normativas, es la base de la certeza que entregamos nosotros a nivel de producción y que, como les digo, vamos a ver en el capítulo final de esta serie que refiere a los procesos de certificación. Bien, ahora, para terminar, veamos el diseño con la gama Metallic. Esta gama lo que tiene es direccionalidad. Y lo interesante es que, dado que las placas tienen grabado por la espalda la flecha, o vale decir, su sentido de instalación, nos permite a nosotros poder diseñar en detalle, porque efectivamente esto que se pueda ver súper aleatorio, hay que definirlo exactamente como uno quiere que quede. Y lo mismo si es que yo quiero generar un efecto ajedrez, eh, simplemente con una sola placa y con los giros correctos, vale decir, voy a poder trabajar con una mejor utilización del material, toda vez que voy a tener que combinar en términos de optimización solamente un código de color, y con el correcto diseño de eso me va a permitir a mí, como les decía, tener este tipo de variaciones, ya sean regulares o irregulares, porque, como lo muestran las distintas figuras, yo puedo hacer patrones específicos respecto de la orientación de cada una de esas flechas. Y esto, como les digo, está definido para nuestra gama Metallics, independientemente que hay otras partes de nuestra gama que también tienen direccionalidad, pero obviamente por otros motivos, en el caso de las maderas y tal, tienen direccionalidad por el tramado que tienen en sí mismo. Algunos ejemplos de este tipo de situaciones o este tipo de diseños. Aquí, cosas que en el fondo nosotros siempre podemos ayudar. Bueno, obviamente la modulación de elementos irregulares, como vemos en el ejemplo superior, se debe hacer uno por uno, un poco más complejo, hay ciertos software que lo hace, pero para el modelamiento de módulos ortogonales, nosotros como departamento técnico tenemos la asesoría de poder entregar optimizaciones ya sean direccionadas o no, según lo que el diseño lo requiera, y eso obviamente es parte de lo que nosotros ayudamos al proceso de diseño con, bueno, tanto con la gama Metallics, pero también con cualquier otra de las gamas que nosotros producimos. Algunos otros ejemplos de proyectos internacionales de distintos tipos de edificación, que como les digo vamos a ver un poco más adelante, todo esto se obtiene desde la misma gama. Y finalmente uno de los ejemplos más interesantes que tenemos de esta gama acá en Chile, que es el edificio Kennedy Plaza, que tal vez lo han visto que hay en Kennedy, que tiene esta instalación de Metallics, y lo otro que tiene, que es como lo vamos a ver en el tercer capítulo de sistemas, está fijado mediante un sistema TS300, que es un tema bastante interesante de aplicación que, como digo, vamos a ver más adelante. Eso es lo que tenía preparado para ustedes hoy. Espero haber llegado a mi tiempo. Parece que sí, estoy dentro de los tiempos. Les agradezco mucho la asistencia. Obviamente ahora estamos abiertos a preguntas. Espero que se puedan quedar en sus casas. Espero que nos estemos cuidando y espero que estén todos sanos. Muchas gracias. Bien, gracias Rodrigo. Súper interesante.
Y como les iba diciendo, pueden ir dejando sus preguntas entonces en la casilla de mensajes. Vamos entonces con la primera pregunta, aunque ya lo habías comentado, pero como para que lo recalquemos. Entonces partimos con esta primera. ¿Cómo se comporta la placa frente a los rayados? ¿Qué tal? Hola, Fernando. Rayados, bueno, depende de lo que uno entienda por rayados. Como les decía, están los rayados mediante tinta. La placa es 100% resistente al grafiti, vale decir, te lo pueden rayar con una tinta, pero tú lo vas a poder limpiar y eso va a quedar exactamente igual que el primer día. Y respecto al rayado mecánico, vale decir, elaboración, sobre 5 newton de presión directa con una punta de metal, o con algo más denso que la placa, vas a poder herir el material. Eso es el comportamiento general al rayado. Claro, efectivamente, por eso es interesante la diferencia con Trespa. Internamente, como para que también sepan las demás personas, ¿cuál sería la diferencia con la competencia, entre Trespa y la competencia que podríamos hablar? A ver, en términos de resistencia y de vandalismo de agentes externos, los materiales se comportan de forma muy distinta por distintos factores, tanto por la densidad, por el tipo de mezcla que utilicen, por el tipo de composición, por cómo son armados los materiales. Yo no soy un especialista en cómo se comporta el resto de la gama de los HPL, solo sí sé que efectivamente Trespa tiene una durabilidad comprobadamente mejor que el resto, tanto por lo que entrega la certificación como por el comportamiento, por la evaluación empírica que hemos hecho de nuestras obras. Pero principalmente la principal diferencia va a estar en la decoloración de la cara frontal de los materiales, toda vez que no todos los materiales pueden garantizar un comportamiento al tiempo, en el fondo, a la influencia de la radiación ultravioleta a través de su hoja de datos o a través de su garantía, que es una de las cosas más complejas y donde tal vez se establecen mayores diferencias. Claro, por supuesto. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, aparte de los rayados, nos preguntan, aquí estaba, Sebastián Álvarez, ¿cómo se comporta con el fuego Trespa? Hola Sebastián, muchas gracias. Trespa tiene un comportamiento que define la norma europea como BS1 de 0, vale decir, la norma europea se divide en tres, está la letra que va de la A a la F, el segundo que es la cantidad de humo, que es el smoke, y el tercero que es la D, que es el goteo. Nosotros clasificamos dentro de los que reaccionamos al fuego, en la mejor clasificación dentro de los que reaccionamos al fuego, vale decir, justo bajo A2. En términos de humo, solamente tenemos producción liviana de humo, vale decir S1, y no genera ningún goteo, vale decir, no cae ninguna gota, ni encendida ni no. A presencia de llama directa, el material obviamente va a combustionar bajo esta definición, pero una vez que uno le saca la llama, el material se autoextingue, y en términos generales es considerado un retardante al fuego, toda vez que a Sudamérica traemos solamente la gama RF. Y en el fondo lo que hace finalmente es ayudar al mejor comportamiento al fuego del paquete total de construcción. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de Claudio Manríquez. ¿Cuál es la certificación que tiene Trespa en la decoloración? Como le decía, nuestra garantía lo establece específicamente. Nosotros entregamos 10 años de garantía cromática, vale decir, el ojo no va a notar diferencias en 10 años, y eso obviamente está garantizado por nuestra hoja de datos técnicos y por la garantía, y eso es en el fondo la certificación que tenemos respecto de la decoloración. Perfecto. También otra pregunta, ¿cuántas obras hay instaladas en Chile? Hoy día estamos un poquito abajo de los 270.000 metros cuadrados, 260.000 metros cuadrados instalados por ahí en estos 10 años que llevamos acá en Chile, tanto obras públicas como privadas. Perfecto. Y también tenemos la pregunta, ¿cuál es la importancia de la certificación del producto? Que también es importante. Es lo que decía, en el fondo, dado que nuestra normativa no tiene certificación de producto, nosotros nos debemos basar en certificaciones internacionales para poder avalar y garantizar lo que nosotros estamos instalando en nuestras edificaciones. Si bien no es una práctica común, es algo que al menos nosotros tratamos de llevar adelante, dado que
obviamente eso va a levantar la calidad técnica de las envolventes que vayamos construyendo en las obras de edificación. Perfecto. Bueno, Rodrigo, la verdad no hay muchas más preguntas, sin embargo, cualquier duda posterior que quede al respecto, por supuesto, te contactamos. Bueno, ya apareció tus datos al principio de tu presentación. ¿No? Y así es. Y bueno, dejar los invitados a lo que queda de la serie. Lo que queda de la serie son desarrollos más técnicos, así que nada, nos veremos más adelante. Muchas gracias por haber asistido. Perfecto. Bueno, como les decía Rodrigo, les queremos agradecer. Estuvo muy interesante esta primera sesión. Gracias a Rodrigo también por aclarar las dudas y tu presentación al respecto. Gracias a ustedes también por mantenerse sintonizados con nosotros, y recuerden, cualquier duda con respecto a Trespa o pregunta que haya quedado sin resolver, los contactaremos directamente y enviaremos toda la información correspondiente a esta charla a sus correos. Recuerden también que Trespa en Sudamérica, bueno, primero mostrarles que Trespa tiene su página web, trespa.com, y trespa.info, con toda la información técnica al respecto con esta presentación y con las siguientes sesiones que vamos a tener. También están las redes sociales oficiales de Trespa, y ahora sí, Trespa en Sudamérica, que se encuentra en Chile con nuestro Trespa Design Center Santiago, el cual tiene las redes sociales que ustedes ven ahí, un Twitter bajo el nombre de @TrespaChile, y también contamos con un LinkedIn con el nombre de Trespa Design Center Santiago para que nos sigan, por lo que ahí pueden ver todas las novedades y las charlas a futuro también. Y como decía Rodrigo, este próximo miércoles 22 de julio a las 15 horas, nuestra segunda sesión, Trabajo, Mecanización y CNC, así que si quieren participar, se pueden inscribir. Si marcaron la opción en el registro de todas, ya están inscritos en todas las sesiones, así que no hay necesidad de inscribirse nuevamente, simplemente van a recibir un nuevo link de invitación. Muchas gracias entonces a todos y seguimos en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.